Bueno, darles nuevamente a nombre de cada uno de los organizadores la bienvenida más fraternal a esta segunda jornada, este segundo día en que estamos reunidos en esta novena semana teológica para dar respuesta a una pregunta central en términos de cómo contribuye la fe a una mejor sociedad. Y para dar respuesta a esta pregunta tan contingente en estos tiempos, estamos teniendo, ¿no es cierto?, aproximaciones desde distintos puntos de vista, desde distintos lugares, distintas experiencias. A modo de resumen, solamente comentarles, ayer estuvo Sandra Arenas hablándonos de la lectura de los signos de los tiempos, y ella nos hacía referencias bien importantes respecto de la presencia indicativa del espíritu y del tránsito desde los márgenes. Ella hacía referencia a lo que el Papa Francisco ha señalado muchas veces, desde este sistema del descarte, desde este tránsito de los márgenes a poner en el centro de la discusión, de la agenda pública, temas de relevancia, que es lo que estamos viendo sin duda hoy día, y nos planteaba una entrada en esta lógica de advertir esta presencia indicativa del espíritu, y esta entrada tenía que ver con la resistencia a la violencia sistémica, a la marginalización. Y desde esa entrada que nos planteaba Sandra, lo resumía en esta frase de la presencia indicativa del espíritu en los espacios de resistencia. Ahí nos entregó ejemplos que hemos podido incluso nosotros mismos ver en las calles de la ciudad, en este paso del yo al nosotros. Y ella nos mencionaba como ejemplo estos grafitis en las calles que dicen ven, seremos, ¿ya? Haciendo el juego de palabras en el fondo con esta significación de lo individual a lo colectivo. Ella hacía referencia al paso de la competencia a la solidaridad. En este sentido también ella planteaba esta frase tan fuerte que donde hay víctimas, ahí está Dios. Precisamente en este proceso, ¿ya? En este paso, en esta etapa que estamos viviendo y que algunos derechamente denominan una situación de crisis. Dios actuando en el tiempo presente en Chile, ¿ya? En la lógica del no más, en la lógica de desinstalar, en el formateo cultural, cómo está actuando Dios. Y finalmente, sin duda he sido parcial, pero he rescatado algunas de las cosas que quienes estuvieron escuchando me compartieron y algunas de las propias notas. Ella también planteaba la densidad teológica que debiese darse a la participación efectiva de las personas y al valor de la conversación, ¿ya? A su valor evangélico, a su valor teológico. Y tuvimos una segunda presentación de parte de Clive Chahue, académico de la Universidad Católica del Norte, denominada Desafíos Culturales de la Sociedad Actual, donde nos hacía presente que lo que hoy día denominamos o discutimos como asuntos culturales, temas que están en discusión, paradigmas, ¿no es cierto?, que entran en colisión en la actualidad, más bien son problemas producidos con anterioridad. Y él nos invitó a hacer un recorrido histórico sobre la base de distintas reflexiones en términos de lo que vemos como una consecuencia, la marginalización, colectivos que no tienen el mismo valor que otros, a propósito de un proceso más sistemático que él situaba ya incluso en la lógica de el proceso de colonialización, perdonen, ya estamos en horario tarde después de una jornada extensa, eh, y también mencionaba cuestiones bien gráficas, ciudades edificadas sobre otras ciudades, ¿ya? Y quienes han podido visitar, por ejemplo, Ciudad de México, Machu Picchu, bueno, lo hemos visto, eso efectivamente es verdad. Y cómo entonces eso se había traducido a su vez en un sistema de ordenamiento racial y de clase en el cual subyace a la idea de un sujeto normal, de un sujeto natural, de un sujeto típico, y hacía relevante las relaciones de poder que producen esa situación, y también generó algunas reflexiones bien desafiantes, sobre todo en el contexto del público asistente
respecto de la relación sobre religiosidad con estos procesos de normalización. Normalización definida en torno a quien tiene, ¿no es cierto?, el manejo del poder y por lo tanto configura a este sujeto normal o natural o típico. ¿Ya? Bueno, como ustedes verán, en un rápido resumen, cuestiones bastante relevantes, sustantivas, y queremos continuar en esa senda hoy día. Vamos a tener a dos expositores a quienes voy a presentar a continuación, pero rápidamente una cosa práctica, como ustedes saben, toda actividad tiene que tener reglas del juego. Así que vamos a reiterar nuestras reglas del juego, 25 minutos por cada expositor, van a exponer, ¿no es cierto?, uno y luego el otro, y después vamos a abrir un espacio de preguntas y respuestas. Cada uno de ustedes puede ir haciendo sus preguntas en el chat de este mismo Zoom. Tenemos un equipo que va tomando nota de sus preguntas, háganlas con libertad. Ayer estuvimos de tiempo, yo diría, bastante, o sea, no estuvimos con un tiempo muy apretado y que nos permitió dar respuesta a todas las preguntas que se hicieron. Pero si hay más preguntas, le voy a pedir a los expositores que entonces hagan sus respuestas de una manera más breve, ¿no es cierto?, de manera que podamos atender las inquietudes de todos. Y por cierto, mantengan su micrófono en silencio, de manera que todos podamos escuchar las presentaciones de nuestros expositores a quienes voy a pasar a presentar. Queremos darle la bienvenida a Óscar Galloso Doncé. Óscar es teólogo de la Universidad Católica, de la Pontificia Universidad Católica, es magíster en teología y es académico del Departamento de Teología de la Universidad Católica del Norte, y él se va a referir, o se ha denominado su presentación de la siguiente manera: testigos y servidores del actuar del Padre. Y a continuación de Óscar, vamos a darle la palabra y aprovechamos de saludar a Sergio Murga Sangüesa. Sergio es sociólogo, es magíster en ciencias sociales, mención política, doctor en cultura y educación de América Latina y académico de la Universidad Católica del Norte, y si mal no recuerdo, Sergio, en su sede de Coquimbo, nos estás acompañando desde la región de Coquimbo. Y su presentación, ustedes van viendo cómo vamos entrando más en específico, ¿ya? Con algunos elementos para responder a esta pregunta central, se denomina la crisis social, el plebiscito y las implicancias de la pandemia. Así que sin más, pasemos entonces con quienes son los protagonistas hoy día junto con ustedes, y a continuación doy la palabra inmediatamente a Óscar Galloso para que comience su presentación, testigos y servidores del actuar del Padre. Óscar, bienvenido. Muchas gracias a todos, muchas gracias por estar también presentes en esta oportunidad de diálogo en la que solamente pretendemos ir haciendo un aporte para que todos podamos ir poniendo en práctica aquello que vayamos aprendiendo. Voy a compartir pantalla. Testigos y servidores del amor del Padre. Esta semana teológica nos preguntamos cuáles son las implicancias de la fe que profesamos en la construcción de la sociedad y cuál puede ser el aporte que como cristianos podemos hacer en nuestra historia presente. Para contribuir a esta reflexión, deseo poner de relieve algunos núcleos de nuestra fe en el Señor que se nos manifiesta en la historia y cómo desde ella nos invita a seguirlo, testimoniarlo y servirlo. Tomaremos para ello algunos pasajes significativos de la Sagrada Escritura.
una fe enraizada en la historia. Lo primero que corresponde decir es que la fe cristiana, como la judía y la islámica, denominadas por los estudiosos como religiones semíticas, hunden sus raíces en la historia, es decir, arrancan no de una reflexión profunda, no de una teoría, no de la mera enseñanza de un maestro determinado, sino de una experiencia históricamente situada. Tal experiencia queda plasmada en el siguiente texto. Mis antepasados fueron un pequeño grupo de arameos errantes que emigraron a Egipto y se quedaron a vivir allí. Estas palabras son el inicio de la oración litúrgica para ofrecer los primeros frutos en la tierra prometida. Se trata, por lo tanto, de un rito primaveral. Sin embargo, todo el contenido de tal oración remite a la memoria histórica del pueblo hebreo, que se reconoce descendiente de arameos errantes, casi sin referencia a los frutos de la tierra que acaban de poner en manos del sacerdote. El texto va más allá de la mera explicitación de una identidad de pueblo, reconociéndose descendientes de este arameo errante que llamamos Abraham, sino especialmente de exaltar la memoria del Señor que los liberó. Y Él escuchó nuestras súplicas y vio la miseria, los trabajos y la opresión de la que éramos víctimas. Desplegó su gran poder y en medio de un gran terror y de acontecimientos extraordinarios nos sacó de Egipto. Tal liberación no es un hecho simplemente pasado que se recuerda como una efeméride. El concepto memoria para la mentalidad hebrea y luego en la liturgia cristiana es hacer presente aquello que sucedió ayer, porque aquello que sucedió ayer sigue sucediendo hoy y tiene una implicación en la vida del pueblo. No olviden que ustedes fueron esclavos en Egipto y que el Señor su Dios los sacó de allí. Por eso les ordeno que cumplan todo esto. Esto lo dice especialmente al pedir justicia y buen trato para el extranjero, para el huérfano y para la viuda, y para no hacer rebusco en la cosecha para dejarle a los pobres. Nuestra fe, por lo tanto, es la fe en el Señor que sale al encuentro del hombre en la historia para salvarlo y nos involucra en su proceder salvador. Una fe históricamente situada nos hace buscar la fidelidad al Señor en el servicio al huérfano, el pobre, la viuda y el extranjero. La salvación que el Señor ha operado en su pueblo supone que la fidelidad del pueblo al Señor pase por descubrir su imagen en quienes necesitan ser salvados. Son hoy el huérfano, la viuda y el forastero. ¿Qué responsabilidad nos atañe frente a ellos? ¿Puede acaso nuestra fe permitirnos la indiferencia? En Jesús, el Señor entra personalmente en nuestra historia. Aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros.
Es tal su proximidad que podemos ver su gloria, gloria que estaba fuera de todo alcance para el hombre en la primera alianza. Hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Tal hacerse presente del Señor en nuestra historia lleva al colmo el amor del Padre. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Y en tal amor está implicada la salvación. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo. Me pasé uno con anticipación, parece. Sino para salvarlo por medio de Él. La manifestación de Jesús como Hijo, revelador del amor del Padre, su palabra encarnada, nos remite especialmente a la acción, al hacer, al trabajo. No se trata, por lo tanto, de algo pasivo. El Padre actúa, hace, trabaja en la historia. Eso está indicado en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, en las palabras erga, acciones, de ergon, y ergazomai, que es actuar, hacer. Pero Jesús les dijo: mi Padre siempre ha trabajado y yo también trabajo. Jesús hace, actúa, trabaja según lo que ve hacer al Padre. Tal hacer del Padre es un hacer creador. En este caso está connotado por el verbo poello, que es crear y que traduce el vará en la Biblia de los 70. Jesús les dijo: les aseguro que el Hijo de Dios no puede hacer nada por su propia cuenta. Solamente hace lo que ve hacer al Padre. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Aquí vemos un paso del ser activo, de la acción de Dios, y hay que pensar que Dios está actuando y el Hijo lo ve actuar, a que esa acción además es una acción creadora. En todo el Antiguo Testamento, creación y salvación también van de la mano. De hecho, muchas veces los términos pueden incluso llegar a ser intercambiables. El Hijo ve lo que el Padre le muestra por el amor que le tiene y le mostrará cosas más grandes, cosas que nos asombrarán. Pues el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace. Y le mostrará cosas, y aquí cosas que traduce la Biblia, Dios habla hoy, son obras, le mostrará acciones, todavía más grandes, que los dejarán a ustedes asombrados. Entonces, esta idea yo creo que es muy importante, plantear a Dios actuando en la historia y cómo el Hijo da testimonio de esa acción. Muchas veces, digamos, la herencia un poco griega nos ha hecho tener a Dios más un Dios más Zeus, más lejano, que el Dios del Nuevo Testamento. ¿Qué es aquello más grande que el Señor ve, que el Señor hace, que el Hijo ve? El actuar del Padre y del Hijo es dar vida. Porque así como el Padre resucita a los muertos y les da vida, sopoiei, también el Hijo da vida, sopoiei, a quienes quiera dársela.
Y el actuar del Padre es un actuar vital, da vida. Esto es herencia del Antiguo Testamento, donde Dios es Dios de vida, es ajeno a la muerte, donde, digamos, todo lo vivo remite a Él como el principio originario de la vida. Incluso su misma palabra tiene una eficacia que es simbolizada con la vida. El Padre, por lo tanto, entra en la historia activa y creativamente. Su acción solo puede ser vista, gracias a la proximidad de su amor en el Hijo. Su acción es dar vida. La proximidad del Señor en nuestras vidas, la experiencia de su amor, nos hace particularmente sensibles a la vida, a su desmedro, el desmedro de la vida, a sus amenazas, las cosas que amenazan la vida. El amor nos hace ver a dónde el Padre actúa dando vida a los muertos. Y nos hace actuar creativamente para dar la vida que hemos recibido. Eso marca el discernimiento de la acción en la historia con estas 3 preguntas que propongo también para la reflexión. ¿Quién tiene su vida amenazada y dónde se encuentra? ¿Dónde la vida está en peligro, podríamos decir? Pero esta pregunta hay que plantearla con personas, con concreción, con rostro. Eso nos obliga a mirar, a salir al encuentro. Ese amor que recibimos del Padre nos saca de nosotros mismos para ver y buscar dónde está aquella vida que necesita vivificarse, aquella vida que está amenazada. ¿Cuáles son las amenazas a la vida en la historia presente? Cuando hablamos de vida, no estamos hablando solamente en un aspecto bioético, estamos hablando de todas las posibilidades de desarrollo de la vida humana, personal y social. Estamos pensando en todo aquello que contribuye a una plenitud de vida y de encuentro, por lo tanto, también. Y guía eso es cuál es la acción que el Padre está haciendo. Hay que partir de que el Padre está actuando, de que el Padre está en esa historia que de repente nos resulta oscura, incluso llena de incertidumbre. Ayer se habló de que el Espíritu Santo se presentaba nítidamente. No estoy tan seguro que sea tan nítida la presentación y la lectura que podamos hacer de él. Y por eso esta es una gran pregunta: ¿dónde está el Padre actuando? Y eso que el Padre hace, hay que hacerlo, como el Hijo hace lo que ve que el Padre hace. Estos 2 elementos, estas 2 partes o pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento, o de la Primera y Segunda Alianza que hemos visto, podemos llevarlo a un momento histórico equidistante, diríamos nosotros, lejano al momento histórico concreto del Evangelio y lejano de alguna manera también a nuestro momento histórico, pero al cual estamos también muy ligados. Voy a mostrarles un poco el Sermón de Montesino. El Sermón de Montesino. El Sermón de Montesino, escrito por toda la comunidad dominica y firmado de puño y letra por todos los frailes, fue encargado por el vicario Pedro de Córdoba a fray Antón de Montesino para ser pronunciado en el púlpito el 4º domingo de Adviento de 1511 en la Española. Esto es bastante interesante porque
nos agrega un elemento del discernimiento y de la praxis, que es la praxis comunitaria. Esta comunidad ve la realidad, le toca ser profeta en la sociedad española que se está fundando en esa relación tan dura y tan injusta con los indígenas. Y esta comunidad se preocupan ellos todos de firmar de puño y letra el texto y se lo encargan a uno de sus hermanos para que lo lea. Entonces aquí está el aspecto comunitario. También está el aspecto del miedo, o sea, de perder el miedo para enfrentar a los poderes. Y esto es leído ante todas las autoridades españolas, ¿no es cierto?, que estaban ahí, e incluso estaba el almirante, el hijo del almirante Colón, presente ahí mismo. Y en el público estaba un encomendero español, que tenía por lo tanto indios en su encomienda, que era Bartolomé Las Casas. Y estas palabras del Sermón de Montesinos, que vamos a leer a continuación, movieron a Bartolomé Las Casas a consagrarse a la defensa de la vida de los indios. Este sermón, más la acción de Las Casas, aquí hay un hilo conductor entre ese sermón de una comunidad que mira una realidad, la manda de vuelta a esa comunidad española que estaba ejerciendo esa injusticia. Bartolomé de Las Casas se involucra, se ve tocado por eso, se convierte, empieza a generar toda una defensa, viaja a Europa, vuelve, etc. Esto llega a oídos, también por otros caminos, evidentemente, a Salamanca. En Salamanca es leído por pensadores muy incisivos, con todas las herramientas científicas de la época, fundamentalmente del derecho. Y esto repercute en la historia hasta la Declaración de los Derechos Humanos y el derecho internacional. Es decir, aquí tenemos un momento histórico que parece lejano, que parece puntual y que nos resulta épico en un momento, pero que genera ondas que van caminando tanto en el intelecto, en la politología, etcétera, y que llevan a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que no es un patrimonio de la humanidad y que no es algo esencialmente o exclusivamente cristiano, pero en el que el judeocristianismo incidió de alguna manera. De hecho, hay una frase de Bartolomé de Las Casas en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Y vamos a leer un poco ese sermón. Vos que clama en el desierto, todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Decid con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios. ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas delas con muertes y estragos nunca oídos habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan obesos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos de sus enfermedades, que los excesivos trabajos que les dais incurren y se os mueren? Y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día. ¿Y qué cuidado tenéis con quien los doctrine y conozcan a su Dios y Creador? Sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos. ¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No sois obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Esto no entendéis? ¿Esto no sentís? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño tan letárgico, dormidos?
la pregunta que me parece más fuerte de las preguntas que hace esta comunidad es, ¿estos no son hombres? ¿Acaso estos no son hombres? Cuando se observa la historia, aquello que es el foco de atención del Señor en el Antiguo Testamento, escuché el clamor de mi pueblo, y le pide al pueblo escuchar el clamor de la viuda. Si el jornalero se acuesta, ¿no es cierto?, y clama a mí, yo vendré y pediré cuentas. En el Nuevo Testamento, Jesús hace suyo el destino del condenado, del marginado, del oprimido. Y por lo tanto, la mirada que nosotros hacemos a Jesús es inseparable de la mirada que hacemos al hombre, a los hombres y las mujeres, especialmente a aquellos cuya vida, cuyo espacio en la sociedad, cuya experiencia vital está desmedrada por cualquier razón. Ayer hablamos de un montón de inequidades. Clive nos ayudó a mostrar un montón de inequidades que vemos y que están presentes constantemente en nuestra historia, que tiene que ver con la pobreza, que tiene que ver con la inmigración, que tiene que ver con la discriminación a las diversidades sexuales. Discriminación que es muchas veces mera una incomprensión, una incapacidad de ver la humanidad donde esta humanidad se hace presente, porque la mera humanidad descubierta nos obliga a amarla, a amar a las personas. Me gustaría, para Perdón, terminar, Oscar. sí, Perdón, Oscar, estamos justo para ya en el terminar, me queda tiempo. un minuto, decir algunas pequeñas notas que son, ya las dije, pero las voy a repetir, la relación que hay entre palabra y acción y comunidad. El discernimiento es personal, sí, también es comunitario y tiene que llevar a la acción. Tiene que llevar a la acción. Esa acción no puede estar separada de la colaboración con la humanidad, de la colaboración con los estudiosos, con los científicos, etc. Hoy día se hace tremendamente necesario, pensando en, estamos en un proceso constitucional, estamos en una situación política y económica difícil, hacer presente justamente que esa acción tiene que ver con el derecho, con la política, con la economía y con las ciencias en general. Y otro elemento que también es importante es la diferencia entre aquello que hacemos y aquello que quisiéramos que fuera la realización. Probablemente nosotros miramos la historia de Padre Las Casas y decimos que tardó, o sea, superó el horizonte de su vida, eso. Superó lejanamente el horizonte de su propia experiencia vital. Pero los ecos de su acción repercutieron mucho más allá de su experiencia vital. Lo mismo nos pasa a nosotros. La consumación del reino siempre está más allá de nuestro horizonte histórico, pero que esté más allá de nuestro horizonte histórico no implica que no luchemos por descubrir ese actuar del Padre, que es su reinar, y secundar ese reinar del Padre con toda la humanidad que tenemos y con todas las herramientas que la humanidad nos da. Eso sería todo. Y muchas gracias y disculpen el retraso. Fueron Muchas gracias, Oscar, por tu presentación. Eh, bueno, la verdad es que nos has compartirán conmigo que ya somos 102 personas que estamos conectadas, lo que ya sin duda es algo muy positivo. Y bueno, nos dejaste temas muy relevantes, una fe históricamente situada, y a propósito de una fe históricamente situada, ¿quiénes son hoy? Tú nos preguntabas, compartías esa pregunta
el huérfano, la viuda y el forastero, esta concepción del padre que actúa en la historia, y que el actuar del padre y del hijo, en definitiva, es dar vida. Y hacías esta relación con la presentación de ayer, en términos de, y que es esta pregunta, de escrutar los signos de los tiempos, como nos decía el arzobispo también en su presentación ayer, ¿cuál es la acción que el padre está haciendo hoy para secundarla a nosotros? Y a continuación nos decía, porque finalmente el hijo hace lo que el padre hace. Y gracias por ese regalo, aunque doloroso, del sermón de Montesino, y solo me quedo ahí con esta frase que se contiene en ese sermón: ¿con qué derecho y con qué justicia? Y él hacía esa referencia al actuar, ¿no es cierto?, sobre los indígenas en ese momento, los pueblos originarios. ¿Con qué derecho y con qué justicia? Muchas gracias, Óscar. Y bueno, te invitamos a que estés atento para que en la parte final puedas responder las preguntas que formulen los asistentes. Y a continuación, como segunda exposición de esta jornada, invitamos a Sergio Murga, quien se va a referir a la crisis social, el plebiscito y las implicancias de la pandemia. Bienvenido, Sergio, la palabra es tuya. Muchas gracias, buenas tardes, gracias por la invitación. Me agrada ver tantos rostros entre conocidos y a contar de hoy día todos conocidos. Así que sin más de eso voy a entrar a compartir una pantalla rápidamente, a ver cómo partimos, cómo arrancamos con estas crisis y salidas. Vamos a hacer crecer eso para que se vea un poco mejor. Ahí estamos. El título de lo que se me solicitó, la reflexión que se me pidió, tiene que ver con este par de conceptos, crisis y salida, que yo lo instalé en 3 momentos: pasado, presente y futuro. Y vamos con ello. Dice Edgar Morin en ese texto, lo que allí tenemos en pantalla. Las crisis agravan las incertidumbres, favorecen las preguntas, pueden estimular la búsqueda de soluciones nuevas o provocar reacciones patológicas. Es decir, las crisis tienen una actuación protagónica respecto de qué es lo que pueden hacer. Vamos desglosando este tema. Para partir, ¿qué estamos viendo? ¿Un peligro o una posibilidad? Con todo esto que nos estamos enfrentando, de pandemia, de plebiscito, de delincuencia, las elecciones en Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Qué estamos viendo? ¿Un peligro o una posibilidad? Cada uno es libre de ver lo que se tenga en gana, lo que su regalado gusto. Entremos por las crisis. Causas del estallido social. Esta revista conservadora estadounidense, en su versión del 13 de julio, se pregunta: ¿por qué fracasó el gobierno de Piñera? No olvidemos que es una revista conservadora, es estadounidense. Todo lo que está súper en negro es texto oficial de esa revista. Se plantea una segunda pregunta, digamos, de investigación. ¿Por qué la economía más desarrollada y la democracia más estable en el papel cambió tanto? Crisis 2. Las medidas de libre mercado y políticas de impuestos atractivas para las empresas exacerbaron las inequidades. Anoche escuchaba por allí a una primera postulante a la presidencia de la República que le preguntaban cuál es la palabra clave que hay que entrar a trabajar. Y decía: los privilegios. Y si nosotros miramos los países de la OCDE, Chile está lamentablemente por allá al fondo, porque entre el que más gana y el que menos gana hay 33 veces. Aquellos países desarrollados en el área de Europa, Alemania, Nueva Zelanda y otros, la diferencia son 7 veces. Entonces, 7 contra 33 parece ser de que estos privilegios están dando solamente dividendos para alguna parte, pero no para todo, y por eso provoca esta inequidad, según dice esta revista. Tras Pinochet, el país dejó atrás su pasado totalitario, adoptando normas ampliamente liberales y neoliberales en términos ya económicos. La llamada justicia del libre mercado, o llamada política del chorreo, fue su lema. Política que hasta aquí aún no ha funcionado. La posibilidad de elegir escuelas vía subsidio o vouchers
por estudiantes para promover la competencia provocó que quienes más se beneficiaron eran los estudiantes más privilegiados, porque no se pensó necesariamente en aquellos estudiantes que estuvieran en una condición de ruralidad o metidos en algunas poblaciones marginadas del centro de las ciudades. Temas de movilización y otros accesos no eran los más privilegiados. Y aquí se quedó a la vista. Crisis 3. Piñera y su gabinete no eran estadistas, solo académicos, expertos y tecnócratas que pensaban que los números hablarían por sí mismos, lo que no ocurrió. Lo sigue todo esto diciendo, estoy citando a la misma revista que estaba al inicio. A fines del 2019, Chile descendió a un estado de caos. Ya todos sabemos qué pasó. Un aumento en el costo del transporte provocó una ola de indignación pública que escaló a protestas y disturbios. Y esta alza en el costo de transporte más allá de los 30 pesos solamente significaba un 3,7% de un sueldo básico. Sin embargo, este 3,7%, o los 30 pesos, escaló a todo esto que hoy día todavía lo tenemos a la vista. Al final de esa semana ya los chilenos se habían dado cuenta de qué estaba hecho realmente su gobierno. Líderes de negocios e intelectuales de clase media, alta, sin vínculo con el pueblo. Y aquí me voy a detener un poquitito, si me lo permite. Esto de sin vínculo con el pueblo, yo creo que es una primera reflexión que, a mi juicio, desde mi perspectiva, es algo que tenemos que tomar. Este sin vínculo con el pueblo. Si nosotros nos estamos alejando del pueblo, estamos cayendo exactamente en estas mismas situaciones. Entonces, al alejarnos del pueblo, al alejarnos de las personas, alejarnos del sufriente, como se mencionó en la jornada de ayer y como recién Oscar también hizo alguna pasadita por allí sobre estos actores sociales llamado pueblo, si nos alejamos de ellos, obviamente parece ser que nuestra caridad cristiana tiene un nombre bastante distinto. Más allá de una planilla electrónica, los tecnócratas sin calle, un poco lo mismo que se planteaba recién, el estadista está entre la demagogia y la objetividad, entre discursos y análisis llenos de palabras técnicas, entre el culto a la personalidad y el liderazgo no existente. Aquí entro yo ya. La pandemia y el plebiscito evidenciaron varias cosas. ¿Qué es lo que evidenciaron? Ustedes tendrán 1000 relatos más con los cuales me puedan apoyar. Comencemos por esto. Una justicia desigual. Tenemos claro, y cuando vino el Papa a Chile, fue a visitar la cárcel de mujeres en Santiago, y una religiosa que estaba allá le dijo, Santo Padre, en Chile la pobreza se encarcela. Y parece ser, por lo que hemos visto y estamos viendo todavía por estos ratos, tenemos una justicia que de justa no es mucho. Es solamente aplicación de una ley que aplica bien para aquel que tiene las posibilidades de defenderse. La aparición de los varios Gates y la justicia todavía no se ve un actuar, entonces tenemos el Milico Gate, el Paco Gate y un montón de cosas Gate. Cosas que tienen que ver con colusiones y corrupción, digámoslo por su nombre. La relación con los pueblos nativos, a pesar del convenio 169, a pesar de una ley, la 19293, todavía sigue siendo, no sé, una carta para el viejito pascuero. Pero todavía nada. Entonces no es raro de que tengamos en la Araucanía, que es donde está el pueblo nativo mayoritario, tengamos todas estas explosiones. Manejo improvisado de la inmigración. Y está claro, entonces, inmigrante es más fácil echarle la culpa al inmigrante de cualquier acto delictual, simplemente montarlo en un avión y deshacernos de ellos. Porque los inmigrantes vinieron a contaminar nuestro ambiente. Obviamente estoy poniendo comillas. Se nos olvida de que durante algún tiempo, en un momento político de Chile, muchos chilenos fueron emigrantes y fueron recibidos en otros países, de todo tipo. Y adicionalmente, en este manejo improvisado de la inmigración, por alguna razón llamamos inmigrantes a aquellos que tienen un determinado color de piel, y al resto que tienen la piel más blanca les llamamos simplemente turistas, porque tenemos este doble estándar bastante interesante. El centralismo exacerbado y la zona de sacrificio regional, es decir, este centralismo exacerbado nos pone cosas tales como que, a ver, Osorno se mandó 10 días que estuvo sin agua. Si eso ocurre en la capital, está claro que no. Esta zona de sacrificios regionales, lo que ocurrió aquí con
la planta de cerdos ahí en Freirina, que finalmente hubo que sacarla, lo que está ocurriendo ahí en Puchuncaví, Quintero, lo que estaba pasando, afortunadamente lo sacaron de allí, a los niños de la escuela La Greda, quienes mostraban, según la Seremi de Salud de la región en ese minuto, niveles de arsénico y plomo que estaban dentro de los estándares. Mi pregunta es, ¿por qué un niño debe tener niveles de arsénico y plomo en su sangre? Pero es una zona de sacrificio, pero como no está en Santiago, no está en Santiago. Pero si llegara a ocurrir, se salió un día el Mapocho por allí hace algunos pocos años atrás y vaya cómo se corrieron cosas. Cuando recién comenzó esta crisis, una de las peticiones que estaba instalada allí en algunas mesas era la eliminación o reducción del TAC. Ok, y se produjo, y muchos estaban felices. Y yo tiré una pregunta de esas imbéciles que tiro yo de vez en cuando, ¿y a quién beneficia el TAC? Y está claro que el TAC está instalado en un determinado sector de nuestra geografía. Es cierto que está el 40% de la población allá, pero ¿por qué los que estamos fuera de esa región tenemos que ser chilenos de segunda, tercera, quedémonos chilenos de segunda clase? Las colusiones en algunos productos, la colusión de los pollos, del papel higiénico, de las farmacias, conocidas. Algunas todavía en proceso. ¿Por qué? Porque la justicia todavía está allí. El desprestigio de lo público por lo privado. Cualquier cosa que tenga apellido público, por alguna razón se transforma en de mala calidad. Educación pública, salud pública, transporte público. ¿Y por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Será posible de que invirtamos un poco eso? No sigo más sobre eso, no es necesario, creo. La existencia de los famosos patipelados, que lo mencionó alguna presidenta de algún partido político, hacinados en campamentos. En consecuencia, este mensaje con motivo de esta pandemia, el quédate en casa, no pudo ser posible porque quiero reconocer, quiero pensar de que el ministro Mañalich fue muy auténtico al decir de que, más o menos, comillas, no teníamos conciencia de los niveles de hacinamiento existentes en algunos sectores. Entonces el quédate en casa finalmente se transformó en otra cosa. Se sentía gente sin trabajo y todo lo que estamos viendo. Hoy día se está discutiendo todavía en el Congreso el tema si sale un nuevo ingreso de un 10%, ante los cuales algunos ya derechamente están anunciando las penas del apocalipsis, más o menos, lo que no ocurrió con lo primero. Las políticas para discapacitados y un largo etcétera. En las políticas para los discapacitados debo referirme necesariamente a que si la Teletón no nos pone en evidencia, en la cara pública, el manejo que teníamos y que todavía tenemos con algunos discapacitados, con algún tipo de discapacidad, y comenzaron a aparecer las rampas en la esquina de algunas cuantas ciudades, rampas para acceder a algunas oficinas, hospitales, etcétera, etcétera. Pero fue la Teletón la que nos puso en evidencia eso. Y antes teníamos a estos niños discapacitados o minusválidos derechamente encerrados en la casa porque parecía que eran productos de desecho. Tras lo gráfico, vuelvo a la cita de la revista aquella, tras lo gráfico y las planillas de cálculo, gobernar sigue siendo un asunto político que requiere de capacidades de estadista, no habilidades abstractas en manejo de economía, que parece que tiende a separarse un poco de lo político. Lo político es una cosa distinta de la administración de la polis. Si un gobierno va a tomar decisiones sobre un mundo que no conoce, debería incluir a personas de ese mundo en la toma de decisiones, cosa que no ocurre. Y aquí Platón en la República nos dice que propone criar a los hijos e hijas de los guardianes de la ciudad, la cita es textual, junto con todos los demás niños. Así, gobernantes y gobernados compartirán las mismas referencias culturales y experiencias de vida. Algo puesto en evidencia con la película esta chilena Machuca. ¿Cuál es el cauce de salida? 3 letras. Paz. ¿Qué paz? Paz interior. ¿Desde dónde partimos? ¿Del yo? ¿Del tú? ¿Del nosotros? Es decir, nos aparece este concepto de alteridad, aparece este concepto del no yo, que lo dicen varios autores. Entonces, ¿de dónde parto? Esta paz tiene que partir por mí. Si yo no tengo paz, ¿qué es lo que voy a transmitir? Aparece como una incoherencia bastante fuerte.
¿Pongo la paz en el tú y yo me olvido o construimos la paz en conjunto? Leí hace un rato atrás unas declaraciones del señor Biden, que con motivo de la elección de Estados Unidos, que dice: para progresar tenemos que dejar de tratar a nuestros contrincantes como enemigos. Y nosotros nos encontramos hoy día con una situación bastante similar. Es decir, si alguien declara algo, ese es facho o es comunacho, y hay que excluirlo. Oye, este país tenemos que construirlo para todos. Para los de aquí, los de allá, los de arriba, los de abajo, los de todas partes. La administración del propio metro cúbico. ¿Cómo está la paz en mi metro cúbico? La antropología de la alteridad propone 5 momentos. Un primer momento tiene que ver con adoptar el silencio, es decir, vámonos para adentro. Y Cristo en algunas oportunidades simplemente se va al silencio. Se va a 40 días al desierto. Luego invita a algunos de sus apóstoles que lo acompañen porque se va a ir a conversar con un par de profetas. Y Pedro le dice: si tú quieres, yo construyo algunas viviendas para que ustedes puedan alojarse. Cuando ya le dice: no te preocupes, no tengas miedo de todo esto que has visto. Se va al silencio. Pero ese silencio lo hace en el diálogo inicialmente probablemente consigo mismo, que son los procesos de meditación que nos enseñan y nos ponen en evidencia tantos pensamientos filosóficos, religiosos, culturales, de lo que queramos. Determinar la relación, cuál es el tipo de relación que yo voy a tener con mis hermanos, en este nosotros. Obviamente es una relación que parte por el respeto. Con intensidad, estamos construyendo algo para nosotros. Yo contigo, nosotros. Y creando comunidad, que parece ser que es algo que tenemos que darle una vueltecita. ¿Cómo creamos esta comunidad? Ahora, está claro que hay algo ante lo cual tenemos que vacunarnos. Distinguir los hechos de las interpretaciones. Es decir, no querer a la primera. Hoy día estamos bombardeados de las famosas fake news que dicen cualquier cosa. Y es decir, ¿será posible que hagamos un proceso de discernimiento? Pensemos un poquitito. ¿Cuánto cuesta decirle a los alumnos: por favor, no me crean lo que les estoy diciendo? Investiguen, busquen la otra alternativa, busquen la otra vereda. La naturaleza es muy sabia, nos dio una visión solamente de 160 grados hacia adelante. ¿Qué es lo que está pasando detrás mío? No tengo idea. En eso me cooperan ustedes. Hacer y hacerse preguntas. Observar y copiar en la medida de lo posible. Mucho miramos a Nueva Zelanda con doña Jacinta Ardern, que ha hecho un trabajo espectacular con motivo de la pandemia, ha sido reelecta hace algunas semanas atrás como primera ministra de Nueva Zelanda. Decimos: oh, nosotros queremos estar en Nueva Zelanda. Sí, claro, bonito, pero investiguemos un poquitito más allá. No estoy hablando en contra de ella, no en absoluto, pero ¿cuál es el tema cultural existente allí? En Argentina, por ejemplo, estamos viendo de que con el tema de la vuelta a un confinamiento ya se transformó en una explosión social porque no quieren estar confinados. Son temas culturales, no estoy diciendo que tengan la razón, ni lo uno ni lo otro, pero observemos con un poquitito más de profundidad. Reconocer la ansiedad que tenemos en tanto el futuro. Estamos ansiosos, ¿qué es lo que pasa mañana? Y hoy día estamos estresados, porque hoy día estamos en este presente. Y venimos con depresión por este mismo pasado. ¿Dónde nos instalamos? ¿Y cómo nos instalamos? ¿Y con qué nos instalamos? Aceptar que esto estará con nosotros por mucho tiempo. Y esto recién comienza. No ha terminado. No olvidar que un estado mental inestable afecta a todo el sistema inmunológico y al social. Es decir, ojo con lo que transmito. Responsable con mis palabras. ¿Dónde lo digo? ¿Cómo lo digo? ¿A quién se lo digo? Es parte del respeto con este otro. El tejido social lo podemos complicar. Si hoy día aquí en Coquimbo La Serena está nublado, yo puedo enojarme contra el nublado, que no puede ser, que el clima, que la niña y todo lo demás. ¿Y el clima se va a sentir afectado? En absoluto, pero yo sí compliqué mi estado de ánimo. ¿Puedo mirarlo distinto? Sí, es mi responsabilidad. Cuidar la salud mental, la propia y la del alter, que está absolutamente en línea de lo que planteaba. ¿Y eso qué es lo que nos contamina? Noticias en la televisión. Vaya, hay cada noticia en la televisión que, no sé,
Están los conferencistas del desastre. Todo es malo, todo es terrible, hoy lo que se viene, Tercera Guerra Mundial. ¿Qué hacemos mientras tanto? Nos ocupamos del verbo hacer. Estudiar, leer, escribir, atender al alter ego, al otro. Cuidemos a los samaritanos de hoy, mañana no sabemos. Y recordando el tema del samaritano, que eran los despreciados en esos momentos. Y aquel judío que estaba herido, jamás esperó que un samaritano, un despreciado, hoy día podríamos llamarlo con cualquier nombre que ya buscar de alguna forma y ayer se hicieron presentes. Podemos ser los samaritanos del mañana. No lo sabemos, no lo sabemos. En resumen, paz. Mucha paz. Consciente y responsable. No es una cosa así, una cosa tan poética. Hoy o ayer, ¿en qué estamos? ¿O en qué estábamos? Vivimos más y mejor y nos sentimos peor. Tenemos más libertad y menos felicidad. Consumimos más y disfrutamos menos. Sabemos más y entendemos menos. Tenemos más información y hay más confusión, porque la información no necesariamente se transforma en comunicación. Poseemos cosas que nos tienen posesos. Un teléfono se ha vuelto nuestro dueño. Estamos más conectados y más solos. Las pantallas adelgazan y los cuerpos se engordan. Estoy hablando por mí. Hay más dietas para cuerpos menos sanos. Hay un sistema que quiere mejorar la calidad de vida y nos está dejando sin planeta. El impacto que tenemos sobre el medio ambiente, por Dios, creo que no, prefiero no. Creo que es demasiado obvio. Hay más expectativa de vida con más muertos en vida. Hacemos cosas que no nos gustan para seguir con una vida que no nos gusta. Trabajamos por un mejor mañana y cuando llega buscamos un mejor mañana. Queremos derechos sin responsabilidad, creando caos e inestabilidad. Hay más tolerancia con menos respeto. Queremos verdad y la honestidad está un poco en juego. Queremos ser auténticos, mientras sea lo que yo pienso. Esa es la autenticidad que de repente observamos. Buscamos mostrar felicidad en la realidad social, pero no lo somos en la vida real. Mostramos felicidad con el resto. Y por dentro parece que estamos eventualmente en una reflexión distinta. Sacrificamos cambios reales por placeres temporales. Buscamos soluciones fáciles a problemas complejos. Complejo no en el sentido de difíciles, sino complejo en el sentido de que hay varias hebras en este tejido. Problemas complejos. Aparece nuevamente este alter. Para terminar, o nos salvamos todos o nos hundimos todos. Indignarse es insuficiente sin que tengamos compromiso. Lo que recién mencionaba Oscar. ¿Cómo le ponemos acción a esta palabra? No basta con decir. Pongámosle un poquitito de acción. Pongámosle el verbo. ¿Queremos realmente volver a la normalidad? ¿Cuál normalidad? ¿Toda esta que expresé antes? ¿A esa normalidad queremos volver? No vamos a volver a ella. Vamos a ser distintos después de esto. De nosotros depende cómo construimos esta nueva normalidad. Una fraternidad no se declara, se construye. Por alguna razón en el español, las palabras que comienzan con co nos ponen en referencia con otros. Construir, conspirar, colaborar, lo que ustedes quieran. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, golpe a golpe, verso a verso. Gracias, COVID-19, por favor, concedido. Muchas gracias. Atentos a sus gentiles preguntas. Muchas gracias, Sergio, por la presentación. En primer lugar, quiero animarlos a que pregunten. Tenemos tiempo, tenemos la oportunidad, tenemos a dos grandes expositores que han hecho presentaciones muy interesantes, así que con confianza, hagan sus preguntas, sus comentarios, vamos a ir leyéndolos, ¿ya? Y
para motivarlos a que tengan espacio ahí para ir escribiendo en el chat, destacar algunas cosas que mencionaste, Sergio, después que mencionaste la crisis, ¿no es cierto?, en la lógica, una de las miradas de la crisis como una posibilidad, y citaste este artículo de la evaluación del gobierno. Hay una frase ahí que en lo personal me pareció magistral, esto de que los estadistas están entre la demagogia y la objetividad, ¿ya? Lo que es muy efectivo. Muchas veces en política hay que tomar decisiones, y tal vez esa es una de las cosas de la esencia de la política, sin tener toda la información disponible, ¿eh? Pero hay que tomar esas decisiones. Y nos mencionaste, ¿no es cierto?, que la pandemia y el plebiscito denunciaron más bien, o evidenciaron varias cosas. Destacaste lo de la justicia desigual, esto de los gates que tú decías, efectivamente, varios casos de distintas instituciones, lo que además ha afectado, ha reforzado esta crisis de confianza en la institucionalidad. Eran pocas las instituciones que todavía mantenían un capital importante, y precisamente se vieron afectadas por situaciones como esta. La relación con los pueblos nativos, los pueblos originarios, el manejo de la migración, el centralismo exacerbado y las zonas de sacrificio regionales. Ahí, Sergio, hubo algunos artículos que destacaban la alta adhesión a las opciones en el plebiscito que ganaron, particularmente en las zonas de sacrificio. A propósito de lo que estás diciendo, las colusiones, la existencia de los patipelados, de cómo quedarse en casa cuando las personas viven en campamento. Tú estás en Coquimbo, pero aquí en Antofagasta es una de las regiones, una de las ciudades con la mayor cantidad de campamentos. También nos regalabas esta frase magistral de Platón, entiendo, de criar a los hijos e hijas guardianes de la ciudad junto con los demás niños, ¿eh? A propósito de la élite que ejerce funciones, toma decisiones, pero falta calle, ¿ya? Hacías presente eso. Y finalmente hacías referencia a los cauces de salida, esto muy conectado con lo que dijeron los expositores ayer. ¿Desde dónde? ¿Del yo, del tú o del nosotros? Y nos mencionaste, ¿no es cierto?, ahí ciertos movimientos. Hiciste esta referencia al silencio, que a veces hay que guardar silencio. Y ahí te referiste a Jesús y sus días en el desierto, ¿ya? A distinguir las interpretaciones de los hechos, a preguntar y a preguntarse, y mencionaste otros elementos más. Así que bueno, tanto la presentación de Óscar Gayoso como la de Sergio Murga compartirán conmigo, han sido muy interesantes, elementos muy sustantivos, pero también de mucha coyuntura. Así que vamos a empezar con un par de preguntas inmediatamente. Esta pregunta es para Óscar. Mira, Óscar, la pregunta es la siguiente. Si bien la fe puede contribuir a la sociedad, puesto que tiene una dimensión sociopolítica, pero ¿de qué forma, a tu juicio, hoy se da esa búsqueda y consecución de bienestar para los nuevos pobres, los huérfanos, las viudas, los extranjeros? Te damos la palabra, Óscar. No tengo respuesta. Lo que pasa es que esa es una pregunta que cada uno deberá, entre comillas, responderse. Solamente que lo que es obvio desde nuestro lugar, como ciudadanos, desde el ámbito de trabajo que nos corresponde, desde nuestra experiencia, de las redes que tenemos, el punto es no quedar indiferentes, sino que tratar de incidir en ese entorno que tenemos, y más allá depende de nuestras cualidades y nuestras oportunidades, y hacerlo de una manera que implique dos cosas, o sea, no solamente el desafío ético, moral de lo que vemos, sino también la técnica, la ciencia, las posibilidades de hacer las cosas. Hay una cosa en la cual coincidía Alberto Hurtado y Salvador Allende. Es que ambos en un discurso, para Hurtado a los
a los estudiantes católicos de la universidad, y Allende en el discurso en la UNAM a los jóvenes de la Universidad de México les decía que no creía en los revolucionarios que andaban con el manifiesto comunista bajo el brazo, pero que no sacaban buenas notas en la universidad. Y algo similar les dijo el padre Hurtado a los universitarios, que no bastaba con que se supieran el evangelio, sino eran buenos profesionales. Eso que está bien para los universitarios significa de que realmente muchas de las intervenciones suponen cierto conocimiento y por lo tanto suponen que nos hagamos asesorar, que aprendamos de otros. Y yo creo que la conferencia de Sergio nos ayuda bastante en eso, en llevar a la práctica concreta aquellas cosas que están en nuestro ideario y cosmovisión religiosa. Sabiendo, como una vez conversamos en reunión de departamento, que nada garantiza que nuestra acción sea justamente la más acertada. O sea, tenemos que asumir también esa pobreza, que nos podemos equivocar, que también nos podemos equivocar en proyectos históricos grandes, etc. Entonces, yo creo que esas cosas creo que es importante. Y lo otro en colaboración con todos, también lo dije en el paso, o sea, si no hay colaboración de distintos actores, que vamos a seguir pensando distinto, no existe una sociedad en la que todos pensemos igual, ni veamos las soluciones políticas de la misma manera, o sea, sin ser inclusivos, no hay soluciones ni caminos posibles, creo. No sé si te respondo, Fabián. Muchas gracias, Oscar. Ahí de todas maneras, cualquier pregunta adicional la van escribiendo en el chat. A continuación, una pregunta para Sergio. La pregunta es, Sergio, ¿puede darse o construir paz sin justicia? Y se pone como ejemplo que sea efectiva y funcione, por ejemplo, pensando en la Araucanía, ¿cómo se podría construir la paz y la justicia para con nuestros pueblos originarios? ¿Bastaría incluirlos en la Constitución, por ejemplo? Esa es una pregunta que nos hace Fabián Rodríguez. Sergio. Ok, gracias Fabián. A ver, me tocas un tema muy sensible porque precisamente mi doctorado lo hice trabajando con el pueblo mapuche. Simplemente quise evaluar un programa de gobierno, a ver qué tanto se estaba cumpliendo con una política de salud intercultural hecha por el propio Ministerio de Salud de Chile. Entonces quise ir a ver si acaso la cosa realmente corría, y en una metodología cualitativa bastante básica tuve acceso a poder conversar con muchísimas gentes allá. Conversé con la gente de las universidades, la Católica de Temuco, la Universidad de la Frontera. Pude conversar con la gente de los hospitales, el de Maquehue y el de Nueva Imperial. Pude conversar con machis y pude conversar con mucha gente porque tuve acceso, no sé, logré conseguir la confianza de ellos. Y dentro de estos que pude conversar, esencialmente con la gente del pueblo mapuche, pude acceder a una entrevista muy privada, muy confidencial, que obviamente no estaba publicada en mi tesis, con un personaje que se declara como terrorista. Él dice: yo soy un terrorista mapuche. Entonces, yo habiendo estudiado un poco antes de partir para allá, vi la cosmovisión mapuche, de qué se trata y todo aquello, por qué el cultrún es redondo y todo aquello, es porque la vida para ellos, en su cosmovisión, es redonda. Y el cultrún está partido en 4 porque tiene 4 etapas que son 4 vidas. Es decir, en esa cosmovisión, una persona nace hoy día y dentro de 4 vidas más vuelve a reencarnarse. Entonces, con ese sustento, le pregunto a este señor, que le vamos a poner José para no ofenderme y para cuidar la identidad de él. Le digo: José, en tu cosmovisión está este tema, de que dentro de 4 vidas vas a volver a gozar lo bueno que hiciste o a sufrir lo malo que hiciste, que en algunos otros pensamientos se llama el karma o como queramos. Entonces me dice: sí, estoy de acuerdo con eso. Me dice: sin embargo, estoy dispuesto a venir a sufrir en 4 encarnaciones más
porque ya al pueblo chileno, a los Wincas concretamente, y Winca tiene como 3 significados, desde explotador chileno y algo más que no lo puedo repetir aquí por respeto a todos ustedes. Entonces ya no soportamos más al Winca. Porque me dice, si nos vamos desde la época de Pinochet para acá, para no ir tan atrás, ninguno de todos los que ha estado en el poder allí en La Moneda ha cumplido con las promesas que nos hicieron. Simplemente vinieron a conquistar nuestros votos, tuvieron los votos y una vez que tuvieron los votos, se perdieron. Y me mencionó un pacto, el pacto social de Patricio Aylwin y otros más. Entonces me dice, ninguno de esos ha sido cumplido. Y cuando le pregunto al director del hospital de Manquehue y le digo, ¿en qué están invirtiendo esencialmente las platas en el hospital de Manquehue? ¿Cuáles son las patologías más recurrentes que se dan? Entonces me dice, tradicionalmente es la diabetes y la hipertensión, con motivo de que nos cambiaron los cultivos, entonces caímos en harinas blancas y con pesticidas y con todo eso. Ok. Pero me dice, apareció una variable, una tercera variable, que tiene que ver con que tenemos que estar invirtiendo en psiquiatría y en psicología, concretamente en enfermedades mentales, de los niños. Entonces, le digo, a ver, perdón, ¿de los niños? Entonces me dice, sí. Porque los niños ven tanta violencia en sus LOF, en sus comunidades, que cuando van al pueblo, a sus escuelas, y ven a un carabinero, necesariamente se le abren los esfínteres. Ustedes saben a qué me refiero. Entonces, ese tema de salud mental, porque el niño ve a un personaje que lo ha visto violento y todo lo demás, golpeando a sus padres, quemando sus rucas y lo que sea, es un problema de salud mental. Entonces, ante la pregunta de Fabián cuando me dice justicia, no sé, o sea, ojalá tuviéramos justicia. Pero es la justicia que declara el Evangelio, es decir, aquella justicia que sea justa. No una cosa que está declarada en una ley que finalmente no se cumple, como es lo que yo pude comprobar con esa famosa ley de aplicación de salud intercultural. Está bonita, pero no se cumple. En ninguna parte. A manera de ejemplo, cito, a manera de ejemplo solamente. ¿Cuántos años estuvieron las mujeres nativas, las comunidades nativas, pidiendo de que se les entregaran las placentas cuando nacían sus hijos para hacer el protocolo de conmovisión de volver a la tierra, volver a la Ñuque Mapu, como llaman ellos, y que los hermanos aymaras por allá hablan de la Pachamama? ¿Cuánto tiempo pasó? Años. El día que por primera vez una mujer partera, entre comillas, que no es el nombre partera, pero es porque era mapuche en el hospital de Lautaro, le entregó la placenta, fue un acontecimiento nacional, con mucho escándalo para uno. Y todo lo que te querían hacer ellos es que querían la placenta para volver a las raíces, al origen. No lo iban a cocinar, no iban a hacer nada más. Y por último es el uso de la libertad. Entonces, esta justicia, que le pongo comillas, y que lo cité por allí, una justicia desigual, ojalá tuviéramos una justicia igual, en donde todos fuéramos iguales. Ahora, la tercera parte de la pregunta, que es lo que logré captar, es ¿acaso basta con que ellos estén en un proceso constituyente? Yo lo que me tengo miedo es que sea una promesa más. Porque, de acuerdo a la ley 19.293, que es la ley indígena, reconoce en Chile a 9 pueblos indígenas, de los cuales el más numeroso, del porcentaje más alto, es el pueblo mapuche. Y solamente se está hablando del pueblo mapuche con representatividad para este proceso. ¿Qué pasa con los aymara, con los coya, con los yaguitas, con los rapanui que están allá a 4.000 kilómetros más afuera, etcétera, etcétera, hasta los cahuéscar y uno que están postulando ahora los changos, que probablemente tengamos un 10º pueblo mapuche? ¿Va a estar esa representatividad? Yo tengo mis dudas. Ahora, ¿qué representatividad cuando ya vemos que hay carreras políticas por tratar de conquistar esos escaños para conformar una nueva constitución? Entonces, quisiera creer, en verdad quisiera creer, pero es como cuando mi nieto, el más grande, me dice, tata, aquí está la carta para Papá Noel, para el viejito Pascuero.
Y yo le digo, ok, déjamela, yo voy a conversar con el viejito Pascuero porque tengo su número de celular. No sé si me explico. Gracias, Fabián, por tu pregunta. Gracias, Sergio. Bueno, me están llegando más preguntas. A continuación, una pregunta que se la quiero compartir a Óscar. La hace Guillermo Delgado. Dice, desde el hecho de, entiendo yo que es desde el hecho de convivir desde la violencia, descontentos sociales y el convivir a partir del COVID-19 y la ausencia de largos meses de no estar cerca viviendo los sacramentos. ¿Cómo hoy viviremos a partir de la propia resiliencia de nuestra fe? Bueno, yo veo que la persona que hizo la pregunta también está respondiendo, es decir, se trata de resiliencia. A mí me ha llamado mucho la atención en la vida en general cómo hemos logrado adaptarnos a esta situación de encontrarnos todos en red, con cámaras, etcétera. Y eso ha penetrado bastante también en la vivencia de fe de las personas, por un lado. Ahora, como todos sabemos, los seres humanos necesitamos mirarnos, tocarnos, reunirnos. Hay algunos sacramentos que suponen el encuentro, el comer juntos. Y evidentemente que eso es una carencia que como sociedad tenemos y como iglesia también, dado las circunstancias. Pero los vínculos, o sea, si uno no pierde los vínculos con los suyos, con su comunidad a la que pertenece, lo mismo que pasa con la familia, si uno no pierde los vínculos, va manteniendo ese espacio. El espacio ritual es importante, el espacio litúrgico es importante, porque alimenta muchas veces, me gustaría ponerlo en clave el Concilio Vaticano II como la cumbre y la fuente de la vida cristiana. Es la cumbre porque es ahí donde nosotros vamos a poner toda la ofrenda del trabajo del día, pero también de ahí recibimos todo santificado y renovado. Y por eso que existe lo que nosotros podríamos llamar la liturgia de la vida, que es la ofrenda cotidiana de lo que hacemos, de lo que vivimos. Y eso es también un modo de liturgia, un modo de sacramento, no de los 7 sacramentos, pero sí de vivir cristianamente, digamos, la vida. Y en ese sentido yo entiendo que aquello que echamos de menos, aquello que nos duele porque no estamos cerca, incluso a veces el mismo orar bajo una imagen, distintas cosas, esas cosas, digamos, que como pueblo echamos de menos, y como hermanos echamos de menos, tenemos que ir viendo el modo de poner en manos del Señor eso que vivimos. Y eso que vivimos puede ser súper variado, incluso puede ser triste, y al ponerlo en manos del Señor, estamos de alguna manera renovando el vínculo con Él y con los demás. Que no sé si responde, pero pienso que por ahí podemos ir viendo cómo vivir esa experiencia de fe a pesar de la distancia. La fe es más que solo el culto, pero claro, el culto lo necesitamos también. Muchas gracias, Óscar. Hay una nueva pregunta también para Sergio, la hace Gustavo Maraima. Él está desde Venezuela, manda saludos. Dice, mi pregunta tiene que ver con la categoría paz. El gobierno de Maduro señala, reconocido por sus violaciones contra los derechos humanos, se escuda reiteradamente en la necesidad de paz. Y mientras tanto el pueblo muere de mengua. ¿Cómo hablar de paz cuando la violencia institucionalizada agobia a una nación? ¿No parece una utopía? Pareciera que sistemáticamente nos llevan a la paz, pero la de los sepulcros. Te damos la palabra a Sergio. Ok, gracias Gustavo por tu pregunta. Efectivamente creo que cuando hablo de paz, no es la paz como cita el Evangelio, no es la paz que provoca el mundo. Entonces por eso mi invitación es que entremos en proceso de discernimiento y me instalo yo en preguntarme
¿Con qué coopero yo? Lo que haga Maduro, lo que haga Piñera por acá, por este otro lado, lo que haga Trump y todo lo demás, eso se lo dejaré a la conciencia de ellos. Pero mientras tanto, mi respuesta ante la guerra es guerra o ante la guerra es paz. Puede ser utópico, sí, eventualmente, pero ¿no estamos acaso en una utopía? Yo concuerdo plenamente con lo que plantea Gustavo. La cosa en Chile, en este nivel de diferencias, de discrepancias, no es muy distinta. Solo que hay algunos que sufren más y otros que sufren menos. Y curiosamente este concepto de meritocracia no apunta precisamente solo para... no apunta a los dos segmentos. Sino parece que yo, porque tengo un buen apellido, tengo el mérito hecho. Pero ¿cuál es el mérito que yo hice? ¿Cuáles son las posibilidades que yo tengo, que un hijo de vecino común y corriente tiene realmente de ascender a determinados lugares? Otra utopía. Entonces, esta paz, insisto un poco en lo que plantea el Evangelio. No es la paz que da el mundo, es otra paz. Por eso la invitación es a discernir, preguntarse, reflexionar, y vamos construyéndolo en esta antropología del diálogo, en construirla conmigo, en construirla con otro, en construirla con el otro, y vamos sacando adelante. Es decir, es probable que esta empatía nos muestre de que 1 más 1 es bastante más que 2. Comencemos. No es fácil, estoy de acuerdo. Gracias, Gustavo, por tu pregunta. Víctor, ¿me permite intervenir en esa misma respuesta, por favor? Sí, Oscar. Mira, yo creo que cada pueblo y cada circunstancia histórica es acuciante y difícil. Yo creo que aquello que vive Miguel en Venezuela puede tener una cierta analogía con lo que nosotros vivíamos en dictadura. Es esa situación de que tú ves que no hay salida y pareciera de que simplemente no hay salida, pero que una actitud ciudadana, encuentros, desencuentros, diálogos interrumpidos, diálogos recompuestos, nos llevaron a entrar en una democracia que no es perfecta, pero que sin duda es muy distinta a una dictadura. Y lo mismo, la recomposición de los tejidos sociales y políticos suponen muchas manos juntas y muchas personas que sean capaces de organizarse y participar. En una sociedad moderna, en una, digamos, en una circunstancia más contemporánea, hay cosas que son poco viables. Es poco viable probablemente la violencia porque no hay capacidad de hacer una guerra civil, y la guerra civil deja muchas veces más daño que soluciones. Pero Venezuela tuvo una historia política grande, interesante, y tal vez hay que partir de aquello que los diálogos se inician donde se interrumpieron. Yo miraba eso un poco en Chile cuando los actores que habían interrumpido el diálogo o que habían estado presentes en la interrupción del diálogo en 73 tuvieron que ponerse de acuerdo y comenzar a caminar y a reconstruir el tejido político nuestro. Y cada pueblo va a tener su propia experiencia y para nosotros es muy difícil juzgar y decir eso. Yo conozco muchos inmigrantes venezolanos que sufren mucho en las circunstancias que están viviendo acá y las que están viviendo sus familiares allá. Y por eso lo que más que podemos expresar también es una solidaridad y un deseo profundo de que justamente encuentren los caminos de paz y de solución que todos queremos como latinoamericanos. Víctor, permíteme por favor un Ya, poco... de ahí lo que les propongo, porque ya tenemos otras preguntas, entonces después van haciendo las respuestas un poquito más de menor tiempo de extensión, ¿ya? Esta va a ser muy cortita. Esta va a ser Sergio, muy cortita. la palabra, la tiene. En diciembre del año 89 cayó el muro de Berlín. Era una utopía. Y el mundo desde ese momento comenzó a ser otro distinto. No sé si bueno, mejor, peor, no tengo idea. Pero aquello que se veía como imposible, en diciembre del 89 cayó.
Entonces, solamente ese complemento para la reflexión de Gustavo y lo que complementó graciosamente Oscar. Gracias, Víctor. Eso. Muchas gracias a ustedes. Hay una pregunta, se la quiero dirigir a Oscar. Dice, Chile, una mesa para todos. ¿Qué pasó? ¿Es posible construir unidad en la diversidad? ¿Está llamada la Iglesia a construirla? Oscar, te En la invitamos a historia de la responder. humanidad y probablemente hasta la Revolución Francesa estaban en cada cultura, estaba unida la cultura, la religión y la política. Eran cosas indisolubles. En la primera conferencia que dio Benedicto XVI, el cuerpo diplomático acreditado en la Santa Sede, fue que la separación iglesia-estado era una conquista de la humanidad. Y, y eso evidentemente costó. Hay que recordar que León XIII pensaba que el error no podía tener los mismos derechos que la verdad y por lo tanto los estados debían ser confesionales. Y cuando nosotros decimos la iglesia, está llamada, yo creo que la iglesia y todos nosotros estamos llamados a contribuir desde nuestro lugar. Hay una cierta paradoja que se da en la iglesia posconciliar. O sea, la paradoja es que los laicos empezamos a tener espacios al interior de la vida eclesial, llámese parroquia, sacramentos, catequistas, etc. Pero fuimos perdiendo el espacio público. O sea, uno podría preguntarse dónde hay un Frei Montalva hoy día, o dónde hay un Francisco Bulnes, ¿ah? Que ellos sentían que su fe los metía en la política. Entonces, son preguntas que tendríamos que hacernos nosotros, y sin que el meternos en política implique una especie de fundamentalismo. Creo que ahí hay un gran riesgo de fundamentalismo, así como el pueblo de Israel entendió que Ciro era la mano de Dios, después entendimos que Constantino era la mano de Dios, y los españoles pensaron que Franco era la mano de Dios, y de repente, digamos, pensamos que un proyecto X político corresponde con el reino de los cielos. Yo creo que hay que ser bastante humilde en eso, reconocer que aquello que Dios está haciendo abarca mucho más que mi idea del futuro y de lo político, pero yo no puedo renunciar ni a mis ideas ni a mi deseo de trabajar en ese espacio, votar en conciencia, participar políticamente, si es que es mi vocación, y en la conversación, buscar la paz, buscar los acuerdos, buscar los encuentros. Ahí hay un desafío que es bastante grande, pero evidentemente, por ejemplo, la Iglesia también en sus pastores da pautas. Ayer se citó in extenso al Papa Francisco. A mí me gustaría citar ahora a Pablo VI, que hay un lugar donde los laicos son irreemplazables, y es justamente el lugar donde están. Y ese lugar donde estamos, que es la vida social, política, en mi caso la academia, la familia, el ser papá, el ser hijo, en esos espacios no puede haber nadie más que nosotros. Y es donde tenemos que buscar, participar, trabajar y dar lo mejor de nosotros. En otros ámbitos puse en política, pero también donde está el proletario Blest, donde está, ¿no es cierto?, Bustos. Estamos hablando de personas que implicaban su idea cristiana, su cosmovisión cristiana, su fe cristiana, con su trabajo político, y lo entregaban todo, en diálogo con otros, porque cristianos podemos estar en discrepancia política. Pero creo que es bastante importante justamente que seamos capaces de esos encuentros. En momentos de grandes crisis, a veces es donde las palabras pausadas y la paz pueden producir grandes encuentros también. Muchas gracias, Oscar. A continuación, una pregunta para Sergio.
La pregunta es, ¿me están escuchando bien, no es cierto? Sí. Perfecto. Ya. La pregunta, Sergio, es, ¿el diagnóstico expone o quiere dejar evidenciar que gran parte de los problemas sociales son atribuibles a las élites? Pero, ¿dónde queda nuestra propia responsabilidad social? Nuestra apatía a participar, y esto viene de tiempo. Por ejemplo, quien pertenece a una junta de vecinos, nadie quiere ser parte de la directiva, en una reunión de apoderados, etcétera. ¿Por qué permitimos que se sacaran las clases de religión? ¿Hasta dónde estamos corriendo el límite de lo relativo? Bueno, esa es otra parte de la pregunta, yo creo, ¿ya? Pero más bien, la primera parte, Sergio, es, bueno, ¿cuánto es de la propia responsabilidad o se agota solo esto en las élites? ¿A quién le contesto? ¿Quién plantea la pregunta? Víctor está sin micrófono. Víctor. Gracias, sí, perfecto. Déjame averiguar, porque en algunos casos aparece la pregunta que me la reenvían parte de la organización, ¿ya? Entonces no me queda copiado. Ok. Vamos a contestarle a NN por ahora para Es no... Patricio Lascano. Ok, gracias. Patricio, a ver, sí, efectivamente, solo que demos un poquitito de vuelta el concepto de responsabilidad. Normalmente le ponemos la responsabilidad en otros y la pregunta es ¿cuál es mi responsabilidad respecto de? Entonces, como bien plantea Víctor y probablemente es lo que plantea Patricio, y acostumbramos a no ir a las urnas, a no participar en una junta de vecinos, en un centro de madres, o en cualquier actividad comunitaria, no importa. Y si no perdemos un poco la historia, por lo menos cuando yo asistía a reuniones de padres y apoderados de mis hijos, ¿por quién votábamos? Por aquel que hablaba más bonito, pero no es porque hablara más bonito, porque tuviera más argumentos, era porque quería que no me hincharan a mí. Entonces, esa responsabilidad que nosotros le hemos entregado a otros, es nuestra responsabilidad. Solo que tenemos que ponerle una I por delante. Es nuestra irresponsabilidad. Entonces, hoy día, claro, hoy día quien se plantea de una forma distinta, lo tildamos inmediatamente de facho como Nacho. ¿Por qué razón? Porque es un oponente y cualquier cosa. Y no lo necesitamos. O, peor aún, lo tildamos de delincuente. Entonces, sí, creo que tenemos que manejar el concepto de responsabilidad de una perspectiva distinta. Mi responsabilidad con el medio ambiente, la mía. Mi responsabilidad con aquellos con quienes comparto. Si yo tengo una persona trabajando conmigo, ¿dónde está mi responsabilidad con sus leyes sociales, con su previsión, con su salud, con su bienestar? La mía. ¿Dónde está mi responsabilidad con mi ética? ¿Dónde está mi responsabilidad con mi publicidad? ¿Dónde está la mía? Poner la responsabilidad en otro, no, es que los culpables son estos, son los de aquí, son los de allá. Sí, claro, pero lamentablemente en este tema de responsabilidades parece ser de que hay algunos que somos más irresponsables que otros. Es por meterme exclusivamente en el nicho de las élites de todo tipo, políticas, religiosas, judiciales, de salud, educacionales, etcétera. Lo que se menciona por allí en el tema de educación es decir, ¿por qué permitimos que se sacaran las clases de religión y las de historia y todo lo demás? ¿Por qué lo permitimos? ¿Y de qué forma lo hacemos distinto, excepto publicando en un WhatsApp de acuerdo a nuestros medios? Ministros de educación hemos tenido N, y han hecho lo que han querido, y sin ningún nivel de oposición. ¿Por qué? Porque nuestros representantes en el Congreso aparecen con grandes respuestas tan inteligentes tales como, comillas, me abstengo. Tuve una discusión con uno de ellos en alguna oportunidad, le dije, ¿tú crees, imbécil, que yo voté por ti para que te abstuvieras? Si a mí me contratan para hacer un trabajo y no lo hago, es una abstención. ¿Me contrataste para eso? Esa es mi respuesta para Patricio. Gracias, Sergio. Quiero compartir una pregunta con Oscar. Esta pregunta, Oscar, la hace Maite, de la parroquia Guadalupe. Bueno, ella dice que es para ambos. Partamos con Oscar. Y les pido ahí que se vayan ajustando en la respuesta porque ya nos estamos acercando a la hora de cierre.
Maite nos dice, ¿cómo podemos ser testigos y servidores del actuar del Padre en estos momentos de cambios? Y ella incluye crisis social, plebiscito, pandemia, etc. Entonces, ¿cómo podemos ser testigos y servidores del actuar del Padre en estos momentos? Y ella agrega, hay tanta invasión de noticias, informaciones, desinformaciones, que nos pueden confundir y crear una falsa opinión de lo que es correcto. Y ahí cita lo que decía Sergio, no creas lo que estoy diciendo, investiga. Partamos entonces, Óscar, si te parece, contigo respondiendo a Maite. O sea, primero, yo creo que hay que dejar claro que el discernimiento es, no existe la respuesta frente a eso. Y más o menos lo que hemos nosotros ya compartido antes en este mismo espacio, y es una pregunta de discernimiento, o sea, ¿desde qué lugar estás tú? ¿Cómo puedes servir? Es una pregunta bastante concreta, o sea, probablemente alguien que es padre va a preocuparse de la educación de sus hijos, y alguien que no es papá tiene otras dimensiones. Alguien que es joven tiene más tiempo para ciertas cosas y no para otras. Entonces, lo importante en el punto es, primero, buscar la información adecuada. O sea, todos tenemos el deber de buscar la verdad. Buscar la verdad significa buscar fuentes de información correcta. Intentar caminos de paz, ser capaces también de encontrar lo positivo en el que piensa distinto a mí. Son muchos elementos. Hoy día en ciencias sociales se habla mucho de los sesgos que nos hacen ir, digamos, encajonándonos en un solo modo de pensar y no viendo otros. Pero hace muy bien, por ejemplo, si uno está en una red social, seguir a personas que piensan como usted, por ejemplo. Pero no creo que yo tenga una respuesta más que la necesidad de que cada uno haga un discernimiento a fondo y se pregunte cómo actuar. No como no ser indiferente. A veces son muy pequeñas cosas las que transforman la historia y la sociedad. O sea, esa comunidad de dominicos no pensaba que el año 48 iba a haber una Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero probablemente esa fue una de las piedras que generó eso. Hay cosas que son ineludibles, o sea, frente a una injusticia, frente a una discriminación que tú ves, que tú puedes decir algo, hay que hacerlo. Y yo creo que en eso el discernimiento nos tiene que ayudar a estar siempre prestos. Pero hay otras cosas en las cuales nosotros tenemos que ir haciéndonos las preguntas con más calma, con más meditación, conversando con otros, conversando con nuestra comunidad, con nuestra familia. En mi casa hay muchas discrepancias, y igual conversamos. Y yo creo que eso es bastante importante. Muy bien, Óscar. Mira, Sergio, te quiero compartir una pregunta que hace May, que dice, que en realidad ella dice, mira, expreso estos sentimientos por si es que valen como pregunta, pero leyéndola claramente sí. ¿Cuántas veces como sociedad tendremos que volver en nuestras huellas para formar una verdadera paz? Estamos hablando de siglos de equivocaciones y de abusos. ¿Será posible? De todas maneras, sí. Me declaro un optimista enfermizo. Ahora, volver sobre nuestras huellas, creo que ya, ok, hicimos una parte, hicimos experiencia, hicimos conocimiento, hicimos un know-how. Ok, pero ahora estamos caminando de forma distinta. Entonces, May, echémosle para adelante. ¿Nos vamos a equivocar? Sí. ¿Nos vamos a caer? Sí. Pero no importa cuántas veces nos equivoquemos, no importa cuántas veces nos caigamos. Pero cuántas veces nos paremos es, a mi juicio, lo que bien vale la pena. Y complementando un poco lo que plantea recién Óscar, solo un complemento muy breve, este tema de la meditación, es decir, irnos para adentro, a preguntarme yo cuál es mi postura hoy día, independientemente que esté en condiciones de cambiar algunas cosas. ¿Acaso la relación con mi hermano eventualmente me lleva a una reflexión que yo no había visto, porque, insisto, estoy mirando solamente 160 grados hacia adelante y hay alguien más que está mirando algo? Pongámonos delante del espejo. Y como hacía nuestro hermano mayor, como dice Facundo Cabral,
escuchar la voz del Padre. Pero para escuchar hay que hay que tener una competencia especial. Darnos cuenta que tenemos 2 ojos, 2 orejas y una sola boca. Es escuchar 2 veces antes de hablar una. Eso, May, gracias por tu pregunta. Gracias, Sergio. Oscar, una pregunta para ya ir cerrando, de Lorena González. Ella dice, ¿será que estamos viviendo detrás de la rasgadura del velo, que no esperábamos ver y no nos gusta ver lo que vemos? Porque como hijos del Padre tenemos, dice, que reparar el templo. Oscar. No, sí, sí, veo esa pregunta. Yo creo que ahí hay otro punto de discernimiento interesante, que es que aquello que no nos queremos ver, que nos incomoda. Muchas veces en aquello que nos incomoda es el espacio donde tenemos que poner el acento. ¿Sí? Porque mirar la cruz no es cómodo. Y bajar, digamos, salir de nuestro espacio de comodidad que todos buscamos y necesitamos muchas veces. O sea, todos lo que queremos es llegar a cierto equilibrio, conseguir ciertas cosas, es parte de nuestra naturaleza humana. Pero muchas veces el Señor nos moviliza. O sea, Abraham sale de donde está y anda a otro lado. Y a nosotros nos pasa igual. O sea, estábamos muy tranquilos, tenía yo una visión, yo personalmente tenía una visión bastante optimista del país que teníamos, y de repente el estallido social fue abrumador, fue abrumador. Y eso significa, digamos, que había muchas cosas que no veíamos, y creo que muchas de esas cosas que no veíamos todavía no logramos explicarlas en su profundidad. Y aquellas cosas que han sucedido también tienen ambivalencia, y por eso hay que mirar esa ambivalencia, atreverse a ver las diferencias. Y sí, si uno lo mira en clave de ruptura del velo, o sea, ¿qué significa? Y ya que usamos el Evangelio de Juan, o sea, la ruptura del velo del templo coincide con el expirar de Jesús. Y por lo tanto ahí tenemos una novedad que empieza ahí. ¿Dónde vamos sigamos con el Evangelio de Juan, dónde vamos a adorar al Señor? En toda parte, en todo espacio. Significa verlo y buscarlo en todo lugar. Y eso es el discernimiento constante, o sea, esa capacidad de estar constantemente haciéndonos un poco la pregunta: ¿qué quiere el Señor de mí? Y tratar de hacer esa pregunta concreta a partir de aquello que tenemos en la mano, a partir de aquellas personas que nos rodean, y no planteándose ser, no sé, un superhéroe. Lo digo así porque, bueno, tengo hijos y a veces... Pero bueno, va por ahí. Gracias, Oscar. A propósito de lo que estaban mencionando, corríjanme ustedes, pero creo que Gramsci decía que él era pesimista de la inteligencia, pero optimista de la voluntad. Así que bueno. Complementaría eso un poco con Santo Tomás. Santo Tomás decía y lo mismo siguiendo Aristóteles, que el intelecto era superior, pero que la justicia era la principal virtud porque tiene que ver con la voluntad. Y ahí hay un aspecto del querer, ¿no? Es lo que nos cuesta, ¿no? Sobre todo los que estamos en la academia a veces. Pero bueno, va por ahí. Muy bien, miren, a ver, acaba de llegar una pregunta. El punto de cambio es mirar la cruz, acercarse y abrazarla, hacer la vida, mirar a través de ella, primero a mí y vaciarme hacia y para el Señor con un profundo sentido de cambio por un nosotros. Bueno, agradecer a quien nos ha compartido esa reflexión muy potente, ya pensando en que vayamos cerrando esta segunda jornada. Iván Bugueño pregunta al equipo organizador si es posible crear un foro
usando esta plataforma para discutir desde la fe y contribuir al diálogo y a los cambios que se avecinan. Bueno, dejamos anotada esa pregunta, Iván, para que ahí está, claro, apareces con... Eres tú la que hiciste la pregunta, ¿sí? Perfecto. Entonces no es Iván. Claramente no es Iván. Anota tu nombre para que podamos ahí saludarte en el chat, ¿ya? Pero bueno, vamos a transmitir esa pregunta a los organizadores y bueno, tu pregunta da cuenta de que hay interés en seguir discutiendo, conversando, aunque sea a través de esta plataforma virtual, ya pensar en crear un foro, ¿no es cierto? Significa poder reunirse cada cierto tiempo y conversar sobre probablemente los temas que estamos aquí. Roxana Valenzuela es realmente quien nos hizo esa pregunta, te agradecemos la pregunta. Y bueno, yo quiero invitar a Óscar y a Sergio, nos están quedando 8 minutos aproximadamente, pero bueno, en unos 2 minutos cada uno, que tengan la oportunidad de poder hacer un cierre, compartir sus reflexiones finales. Ya todos se identifican ahora, ¿ah? Esa reflexión profunda que nos compartieron recién la hizo Luz Eliana Bugueño de la Capilla Santa María Reina aquí en Antofagasta. Muchas gracias, Luz Eliana, por compartir esa reflexión, ¿ya? Nobleza obliga a mencionar los nombres de quienes están aquí presentes. Bueno, entonces, unas palabras finales, Óscar y Sergio, ¿les parece? Para poder redondear la presentación, sus ideas, y ya después vamos haciendo el cierre. Así que 2 minutos cada uno, por favor. Partamos contigo, Sergio, si te parece. Ok, gracias. 2 minutos. Para lo que planteaba Roxana, es decir, en esta crisis, derechamente se inventó una forma distinta. Estábamos acostumbrados a que estas semanas teológicas se hicieran de una forma distinta. Y hoy día yo estoy desde Coquimbo hablando, y gracias, le sacamos provecho a la crisis. Entonces, un poco lo que yo preguntaba en la presentación, miramos la crisis como un peligro o como una posibilidad. Esa definición parte por cada uno. Y lo otro es dar vuelta un poco de repente a alguna frase del Evangelio sin que ello signifique estropear el sentido de, pero siempre a mí me pegó muy fuerte esa frase de que el que no está conmigo está contra mí. Y si doy vuelta a esa frase como lo plantean un par de evangelistas, el que no está en contra mía está conmigo. Demos vuelta. Esto pasa por el proceso de discernir. Cuando nos llama la atención, entre comillas, el relato de que Cristo encontró a los mercaderes del templo y los agarró a charchazos y a patadas y todo lo demás. ¿Y qué hacemos nosotros con nuestros mercaderes que están estropeando nuestro templo? ¿Nos permitimos así, les permitimos todas estas licencias o cuido mi templo? ¿De qué forma cuido mi templo? Más allá de ir al médico, no. Y por eso este concepto de la meditación, vámonos para adentro y mirémonos al espejo. Le estoy proyectando la imagen que el espejo me está devolviendo. Pero si no me gusta la imagen, no cambiemos el espejo, cambiemos la imagen. Eso sería para cerrar, Víctor. Gracias. Muchas gracias, Sergio, de la tierra de las papayas, pero no solo de las papayas, de un lugar tan bonito, buenas playas, el Pisco, ¿no es cierto? Y buen frío. Y la astronomía, los cielos limpios, tantas bondades, ¿no es cierto?, que tiene la región de Coquimbo. Pero por cierto también la región de Antofagasta, donde está Óscar, región de cobre, mar, ¿no es cierto?, y sol para muchos, ¿ya? Pero también de cielos privilegiados. Óscar, tus 2 minutos para hacer cierre. No estar seguros de nada. O sea, yo creo que hay que vivir con la pregunta, preguntarnos entre todos, respondernos entre todos, escuchar al que piensa distinto, porque la condición natural del ser humano en la historia es la incertidumbre. La incertidumbre te puede llevar a la inacción o te puede llevar a buscar respuestas junto con otros. Yo creo que va por ahí el camino. El cristiano no puede hacerse el leso de la historia que pasa, porque justamente tiene que buscar a Dios ahí, en esa incertidumbre donde uno no sabe bien dónde está parado. Entonces, ¿cómo aprender a involucrarnos preguntándonos? Eso es lo que yo diría. Muchas gracias, Óscar, nuevamente, y gracias, Sergio, por las presentaciones, por compartir con tanta sinceridad sus planteamientos, sus propias dudas y sus certezas.
Agradecer también a cada uno de los que ha estado presente hoy día. Hemos tenido también, yo diría, una jornada exitosa, hemos estado entre 100, 90 personas, ya eso es una cuestión absolutamente destacable, prácticamente 2 horas conversando sobre estos temas que muchas veces no son fáciles, pero que nos dejan, ¿no es cierto?, para seguir masticando esta discusión después de que hagamos el cierre, ¿ya? Y bueno, ahí a propósito de algunos mensajes que han enviado en el chat, cuando hagan las preguntas, le pueden agregar a la pregunta su nombre, porque a veces la cuenta tiene otro nombre, ¿ya? Entonces ahí podemos cometer errores y nombramos a las personas como corresponde. Y antes de partir, los dejamos muy invitados a que mañana, en la misma hora y en el mismo canal, se sumen a la tercera jornada y final de esta 9ª semana teológica, donde vamos a contar con la presencia de Tony Missub, sacerdote jesuita, que se va a referir al discernimiento ético. Tony es doctor en teología moral, académico de la Universidad Católica del Norte y capellán del Servicio Jesuita Migrante en Antofagasta. Y también nos va a acompañar Francis Espinosa, quien es periodista, licenciada en comunicación, máster en comunicación en industrias audiovisuales y además tiene un doctorado en relaciones internacionales en la Universidad de Birmingham, en Inglaterra, que además es habitualmente columnista y una líder de opinión aquí en Antofagasta en la prensa local. Y Francis se va a referir o su presentación tiene por título Pensando el futuro de Chile. Así que mañana tenemos 2 grandes temas con invitados igual de potentes como hemos tenido hoy día, gente que nos ha compartido con mucha transparencia su visión en un momento complejo, que muchas veces tiene más preguntas que respuestas. Así que muchas gracias a todos, que tengan una buena noche y mañana nos estamos reencontrando. Que estén muy bien.